Un saludo a todos los maestros y maestras que nos escuchan. Estamos en una actividad dentro del proyecto que estamos manejando en el Departamento de Investigación Educativa. El proyecto lo denominamos Inteligencia Pedagógica. Una de las estrategias del proyecto de Inteligencia Pedagógica es el de las microconferencias. Y en esta ocasión me tocó hablar sobre un tema muy importante dentro del ámbito educativo. Me refiero a las habilidades intelectuales, que tiene que ver con la inteligencia. Pues la inteligencia es un atributo que coinciden psicólogos y educadores que hemos desarrollado poco. Y eso es obvio porque muchos educadores y analistas se han dado la tarea de observar cuál es el desempeño de los estudiantes en las escuelas, y han coincidido que el desempeño intelectual de los estudiantes ha ido bajando poco a poco, desde los niveles de educación básica, los niveles de bachillerato, inclusive en los niveles universitarios. Este bajo desempeño de las actividades intelectuales quizás se deba a la poca importancia que los sistemas educativos le han dado al desarrollo de los procesos básicos de pensamiento. Si bien nacemos con una capacidad inteligente, todos los seres humanos, realmente son pocos los que la desarrollan a máxima capacidad. La mayoría, y coinciden psicólogos y educadores, la usamos quizá a un 10 o hasta un 20% de toda la capacidad, potencialidad que nosotros poseemos. La inteligencia es un atributo que todos tenemos y la definen los psicólogos, sobre todo uno de los estudiosos de la inteligencia actuales es Robert Sternberg. Y él asocia la inteligencia con el razonamiento y con la solución de problemas. Básicamente podemos deducir al respecto que la inteligencia viene siendo la aplicación o el uso del razonamiento para solucionar problemas. Pero nos podemos preguntar qué es el razonamiento. Y según estos psicólogos, el razonamiento es la aplicación de procesos básicos intelectuales o procesos básicos de pensamiento para darle solución a los problemas. El razonamiento, según estos teóricos, puede darse a partir de lo general a lo particular, que es el razonamiento deductivo, o de lo particular a lo general, que es el razonamiento inductivo. Estos dos tipos de razonamiento resulta importante empezar a desarrollarlos, y eso lo podemos hacer a través del desarrollo de procesos básicos de pensamiento. ¿Cuáles procesos básicos de pensamiento? Según la autora de uno de los cursos más sonados, inclusive trabajados en el Tecnológico de Monterrey, Margarita A. de Sánchez, son 9 los procesos básicos de pensamiento. El primero de ellos es la observación, el segundo de ellos es la comparación, la relación, sigue la clasificación, el ordenamiento, la clasificación jerárquica, y a partir de ahí sigue la trilogía más famosa del pensamiento, que es el análisis, la síntesis y la evaluación. Desarrollar estos procesos en la escuela resulta importante, pero hay que detonarlos. Si es una capacidad que tenemos, es importante empezar a trabajar sobre ello en 2 etapas. Una es conocer su funcionamiento, su procedimiento y asimilarlos, comprenderlos. Y otra es ejercitarlos, interiorizarlos
automatizarlos. Esos dos pasos son los que deben darse en cada uno de los siguientes procesos que voy a ir enumerando un poco más detallado. Repito, uno es comprender la secuencia lógica del proceso, y dos es interiorizarlo y automatizarlo. El primero de ellos es la habilidad de la observación. ¿Qué es la observación? La observación viene siendo fijar la atención hacia el objeto de nuestro interés o hacia la situación, no necesariamente objeto, puede ser una situación, e identificar sus características. Una vez identificadas las características, entonces procederíamos a elaborar un escrito en la cual organizamos esas características y terminaríamos con una descripción del objeto. Esa es la observación y es una de las habilidades básicas más importantes. Es más, es la primera, porque en ella intervienen todos los sentidos. Es el primer contacto que tenemos con el objeto. La segunda habilidad básica del pensamiento que debemos desarrollar viene siendo el de la comparación. Claro que para poder comparar dos cosas es importante haber identificado las semejanzas y las diferencias entre los objetos para poder hacer la comparación, porque en sí la comparación viene siendo contrastar las características de los objetos de tal manera que nosotros podamos decir en qué son semejantes y en qué son diferentes. Una vez que nosotros ya sabemos, ya hemos ejercitado bien la habilidad de la comparación, entonces surge otra habilidad importante que es la relación, y la relación consiste en proponer nexos entre características de objetos, conectar las características de los objetos para poder definir qué relación existe entre ellos. Por ejemplo, si tenemos, vamos a hablar de personas, si observamos a una persona de la cual su característica es de estatura baja y vemos otra persona cuya característica sobre la misma variable de estatura es alta, podemos hacer una relación y podemos decir esta persona es más alta que la otra. Nosotros le pusimos un conectivo más que viene siendo el nexo que hace que exista una relación entre la primera persona y la segunda persona. Otra de las habilidades básicas importantes que debemos desarrollar viene siendo el de la clasificación. Y la clasificación significa agrupar objetos, un conjunto de objetos, agruparlos en clases de acuerdo a ciertos criterios, ciertas categorías. Obviamente que para poder hacer clasificaciones, pues es importante detectar las características esenciales de los objetos para poder agruparlos de acuerdo a esas características. Una vez que ya hemos dominado estas habilidades de observación, comparación, relación, clasificación, entonces nos vamos a otra habilidad que se llama ordenamiento. Y el ordenamiento significa darle una secuencia lógica a los acontecimientos o agrupar de manera lógica los objetos, de tal manera que una vez que hemos aprendido a hacer el ordenamiento, o sea, agruparlos de manera lógica, entonces ya podemos trabajar un proceso más complejo que es de los más importantes para el desempeño intelectual, que es la clasificación jerárquica. Es decir, agrupar objetos de acuerdo a una jerarquía, desde los objetos que tienen características más generales, irlos clasificando por niveles y categorías y subcategorías y subniveles, de tal manera que terminen con los objetos más concretos, es decir, los ejemplos pueden ser. Entonces, aprender la habilidad de la clasificación jerárquica implica saber hacer diagramas de jerarquías. Inclusive nos permite ordenar nuestras propias ideas
de acuerdo a los conceptos más generales hasta los conceptos más particulares. Esto es la clasificación general. Si ya hemos dominado estos 6 procesos básicos de pensamiento, que son la observación, la comparación, la relación, la clasificación, el ordenamiento y la clasificación jerárquica, entonces ya estamos listos para trabajar la trilogía básica de pensamiento. Yo así le digo, es una trilogía formada por habilidades como el análisis, la síntesis y la evaluación. ¿Qué es el análisis? De manera sencilla podemos decir que el análisis es la descomposición de un todo en sus partes, de tal manera que podamos esas partes identificar las características, todo de acuerdo a un propósito. Así podemos analizar de acuerdo a varios criterios. Podemos hacer análisis de partes, de componentes, de elementos. Podemos hacer análisis de funciones, podemos hacer análisis de estructura, varios tipos de análisis dependiendo del propósito o la intención que nosotros tengamos para poder trabajar esta habilidad. El análisis nunca está completo si no se acompaña de la síntesis. La síntesis es la parte complementaria del análisis, y la síntesis consiste en integrar las partes en un todo, pero de manera ordenada, lógica y sistemática. No podemos hacer análisis si no terminamos con una síntesis. Son 2 habilidades que van juntas. La siguiente habilidad es la evaluación. La evaluación, así también de manera sencilla, consiste en emitir un juicio, inclusive un juicio crítico, sobre algo o sobre algún acontecimiento. Podemos hablar de 2 tipos de evaluación: una, la evaluación interna, y otra, la evaluación externa. La evaluación interna consiste en comparar un objeto o una situación en base a un objeto ideal o a una situación ideal, y lo comparamos, y a partir de esa comparación entonces podemos emitir un juicio de valor. Y la evaluación externa consiste en comparar 2 objetos o 2 situaciones, pero en base a criterios externos, pero también la intención es emitir un juicio de valor. Maestros y maestras, esta fue una pequeña descripción de los procesos básicos de pensamiento. De nada sirve describirlos si no los vamos a usar, si no los vamos a aplicar. Estamos invitando a todos para que en las escuelas se fomente el desarrollo de estas habilidades. Es importante empezar a desarrollarlos desde temprana edad. Podemos hacer una analogía. Los deportistas de alto rendimiento son deportistas que desde inicio, desde pequeños, empiezan su entrenamiento en trabajos que paulatinamente se van haciendo cada vez más duros, más exigentes. Pero llega un momento en que su desempeño es alto, es de alto nivel, porque tienen ese entrenamiento. Las habilidades de pensamiento también se pueden desarrollar y pueden lograrse altos niveles, pero a partir de trabajo duro, de trabajo persistente, de trabajo consistente. Entonces, esta es la invitación para que trabajemos el desarrollo de habilidades de pensamiento sin descuidar los otros aspectos de la formación, como son la formación crítica y la formación con visión social. Gracias.